Buenas tardes, les habla Boris Bustamante y el día de hoy les voy a mostrar el análisis dinámico espectral de un edificio porticado de 10 pisos que podemos ver en la figura. Para eso vamos a utilizar el programa ETABS 2013 y les voy a explicar paso a paso cómo es que se debe hacer este procedimiento, siempre respetando la normativa de 030 del diseño de sismo resistente. Para eso creamos un nuevo modelo. eh, bueno, esta primera opción nos sirve para empezar desde cero con las opciones por defecto que nos ofrece el programa. Bueno, vamos a aplicar esa opción por ahora. Para crear la grilla, lo que yo hago es dejarla como está ahí y luego de crear el modelo es que la edito. Sí, bueno, acá aparece la grilla por defecto que nos da el ETABS y para editarla, primero que nada tenemos que cambiar las unidades consistent units y nos vamos a metros y toneladas. Acá toneladas. Okay. Nos vamos acá a editar y edit stories and grid systems. Bueno, acá podemos editar lo que es los pisos, los niveles y acá la grilla. Vamos a editar primero la grilla. Como podemos ver en la dirección X, las dimensiones del edificio son de 4, 3 y 4 metros. Y en la dirección Y, 3, 4, 4, 4 y 3 metros. Esas son las dimensiones que le vamos a asignar en el programa a nuestro modelo. Acá damos en modificar 4, 3, 4, 7 y 11 metros. Acá 3, 11, perdón, 7, 11. Cuando necesitemos agregar, simplemente le damos acá add 15 y 18. Con eso estaría definida nuestra grilla en X y Y. Faltaría definir los pisos. Sabemos que son de 10 pisos. Simplemente le damos a Quick Add Story hasta que estén los 10 niveles y modificamos la altura de cada nivel. El primer piso va a ser de 2.6 metros y todos los demás serán de 2.4 metros. Le cambiamos a cada uno de los pisos. Listo, ok. Y vemos que ya está definida toda la grilla para nuestro modelo. ¿Qué sigue de ahí? Definir los materiales. Bueno, el material que es concreto 210. Add new material, concreto. Y acá siempre que esté user, para que nosotros le demos nuestros parámetros. Concreto 210, isotrópico, 2.4 el peso específico, el módulo de elasticidad 221, 73, Esto lo he calculado con la fórmula 15.000 raíz de P'(C) multiplicado por 10 para convertir a tonelada por metro cuadrado. ¿Sí? Coeficiente pues son 0.15 y esto 0. Ok, ya hemos definido el material. Ahora vamos a definir las secciones de columnas, vigas y losas del edificio. Para eso vemos que acá los tres primeros ejes, las columnas son de 55 por 55, en los ejes de abajo de 75 por 75. Las vigas todas son de 25 por 55 y las losas son macizas de 20. Bien, entonces definimos las columnas. Estas propiedades son las que el ETABS nos da por defecto. Podemos eliminarlas si queremos, pero siempre el programa deja una, porque no puede contemplar que no haya ninguna sección definida. Entonces definimos columna de 55 por 55, material concreto 210, 55, 55. Es necesario definir el refuerzo que va a tener porque solo vamos a hacer un análisis, no un diseño con el programa. Bien, ahora vemos que esta sí la podemos borrar, no hay ningún problema, y seguimos definiendo. Columna 75 por 75, concreto 210, 75, 75. Y finalmente las vigas. Viga 25 por 55, concreto 210, bed es el peralte y width la base. Solo vamos a especificar acá que se trata de una viga. Bien, verificamos que todo esté correcto y ok. Listo. Una vez
definidas las secciones, vamos a proceder a dibujarlas en el modelo. Para eso vamos a utilizar estos comandos de acá. Primero para las columnas, Quick Draw Columns. Vamos a dibujar las columnas 55 por 55, pero para eso debemos activar acá la opción All Stories. Entonces que nosotros dibujamos en un piso y ese mismo dibujo se copia en todos los demás. Entonces simplemente seleccionamos los tres primeros ejes y tenemos las columnas dibujadas. Igual para la columna 75 por 75. Y bueno, para las vigas utilizaremos este comando, Quick Draw Beams. Vamos a viga 55 y seleccionamos toda la planta. Listo, con eso ya tendríamos todos los elementos frame. Faltaría definir la losa. Vamos acá a definir Section Properties y Slab. Nueva propiedad, maciza de 20. Concreto 210. La losa la vamos a modelar como una membrana, debido a que solo queremos que transmita las cargas de gravedad y actúe como un diafragma rígido. No pretendemos diseñar la losa con el programa. Le damos el espesor 20 centímetros y ok. Y para dibujarla de la misma forma acá, Quick Draw Floor, seleccionamos la propiedad y encerramos toda la planta. Listo, ya tenemos dibujado todo. Como está activado All Stories al momento de dibujar, vemos que en la base también se ha dibujado la losa. Para borrarla, cambiamos la opción a One Story, seleccionamos las losas de la base y las borramos. Faltaría un detalle acá, que a partir del sexto piso hay una discontinuidad en altura. Entonces para eso vamos al séptimo piso, Story 7, y vemos que los dos primeros ejes ya no existen. Entonces simplemente seleccionamos, borramos, y a partir de los pisos superiores son los tres primeros ejes. Borramos, borramos y listo. Con eso ya estaría definido el dibujo, solo el dibujo. Ahora le vamos a asignar los apoyos a la estructura. Seleccionamos todos los apoyos de la base, vamos a asignar Joint Restraints. Le vamos a asignar un apoyo empotrado. Le damos ahí y ok. Listo. Luego de esto, tenemos que definir el espectro de respuesta al que va a ser sometido nuestro edificio. Por eso nos vamos a basar en la norma de 030, en el capítulo de análisis dinámico. Vemos acá, esta es la fórmula para calcular el espectro de respuesta. Para eso tenemos una hoja de cálculo acá. Y los factores Z, bueno, es el factor de zona. En el equipo estamos en zona 3, le corresponde el factor 0.4. El factor de importancia LU es 1 debido a que es un edificio categoría C, edificio de oficinas. El valor de C lo vamos a explicar más adelante. El valor de S sería 1.2, o el intermedio vamos a asumir. El valor de R es 8 para edificios aporticados, compuesto por solo vigas y columnas. Pero como es irregular en altura, vamos a afectarles de acuerdo a la norma por un factor de 0.75. Este sería nuestro factor de reducción. Bien, faltaría explicar el valor de C. ¿Cómo se obtiene el valor de C? Con esa fórmula de acá. 2.5 del periodo del suelo sobre el periodo de la estructura. El periodo del suelo lo tenemos 0.6, solo nos da nuestra norma, y el periodo de la estructura va a tener que ser tabulado. Desde un valor de 0 hasta un valor de, bueno, yo acostumbro usar 10. Ustedes pueden tomar un valor quizá menor, podría ser 5 o 6, porque de acuerdo a la gráfica vemos que el espectro tiende a ser constante a medida que aumenta el periodo. Y bueno, tener estructuras de periodo de 5 o 6 segundos es poco común. Entonces con un valor de 10 estaríamos adecuados.
Otra cosa que hay que aclarar acá es que el espectro está afectado ya por la gravedad. Como está afectado ya por la gravedad, luego al incluirlo en el programa no vamos a necesitar amplificarlo por la gravedad. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, el factor de C, bueno, solamente sería cuestión de tabularlo de acuerdo a los periodos, verificando siempre que no exceda 2.5, y con eso tenemos las pseudoaceleraciones para todos los periodos. Entonces el espectro resulta graficar en el eje X los periodos y en el eje Y las pseudoaceleraciones. Listo, ¿cómo pasamos este espectro al ETAPS? Solo es cuestión de copiar esos dos valores en bloc de notas. Lo pongo acá, en bloc de notas, copiamos y lo guardamos. Voy a ponerle acá un título. Luego voy a explicar por qué. Lo vamos a guardar así. Okay. Listo, ahora vamos al ETAPS y vamos a definir el espectro. Vamos a definir las funciones de espectro. Vamos a seleccionar acá From File porque lo vamos a importar desde un archivo. Add y creamos nuestro espectro. En nuestro caso, el edificio es aporticado en los dos sentidos, por lo tanto vamos a necesitar solo un espectro y ese mismo lo vamos a importar para los dos sentidos. Si fuera el caso de que en un sentido sea aporticado y en otro dual, por ejemplo, habría que crear dos espectros, uno para cada sentido. Bueno, nosotros hemos seleccionado acá periodos versus valores, porque hemos tabulado en función de periodos, no de frecuencias. Buscamos el archivo acá, siempre chequeando que acá esté text files para que nos aparezca el espectro. Listo. Ahora, ¿qué significa acá header line to skip? Son las líneas de cabecera que se va a saltar el programa. Como nuestro espectro le hemos puesto un título, entonces ese título no lo puede considerar como un valor, sino se la debe saltar. Para eso le ponemos el valor de 1, entonces una fila a partir de arriba va a saltarse y va a tomar valores a partir de la segunda fila. Bien, con eso ya está definido el espectro. Luego de definir el espectro, vamos a definir las cargas en la losa. Las cargas en la losa, para eso tenemos que seleccionar primero las losas. Vamos acá, seleccionar propiedades, losa. Seleccionamos todas las macizas de 20 y les vamos a asignar shell loads uniforme. La carga muerta en este caso va a ser del piso terminado, punto 1. Y para volver a hacer la selección anterior, vamos a esta opción, Previous Selection. Asignamos otra vez shell loads, vamos a live. Y en el caso de la carga viva vamos a tomar un valor de 0.25. Listo. Luego de haber asignado las cargas y definido el espectro, vamos a crear los diafragmas rígidos. Para eso seleccionamos la opción All Stories. Seleccionamos toda la planta del primer piso o del piso que nosotros queramos, verificando siempre que todas las losas estén seleccionadas, todos los puntos. Y nos vamos a asignar shell diafragmas. Podemos cambiar el nombre que nosotros queramos acá. Diafragma rígido, diafragma rígido. Ok. Y vemos que el diafragma se ha asignado a todos los pisos. Esto lo podemos ver mejor acá en la vista 3D. Vamos a esta opción, Set Display Options, Diaphragm Extent. Okay. Y con esta opción podemos rotar la vista. Y podemos ver que los diafragmas se asignan correctamente en todos los pisos. Eso es bien importante debido a que en función de esos diafragmas se va a calcular una rigidez de la estructura y posteriormente los modos de operación. Ahora vamos a definir los casos de carga. Para eso vamos acá, define cases,
Vemos que el programa ya nos define dos tipos de carga, la muerta y la viva por defecto. Lo que faltaría sería agregarle la carga sísmica. Para eso vamos a ir a nuestra norma 030 y ver acá, criterios de combinación. Esta es la combinación modal que nos exige nuestra norma para un cálculo dinámico, un análisis dinámico espectral. ¿Qué nos dice acá? El 25% de la combinación de la suma de los absolutos y el 75% de la raíz de la sumatoria de los cuadrados. Para eso debemos crear un caso de carga de la suma de los absolutos y un caso de carga de la raíz de la sumatoria de los cuadrados y generar esta combinación posteriormente. Entonces vamos a crear add new case, primero la raíz de la sumatoria de los cuadrados, esto en cada dirección. Vamos a empezar por la dirección X. Load case type, response spectrum y agregamos acá. El tipo es una aceleración, el tipo carga. La dirección 1 es X y la función es el espectro que hemos creado. Acá, como ya nosotros hemos amplificado el espectro por la gravedad de nuestro cálculo, acá ya no sería necesario volver a amplificar. El tipo de combinación modal, raíz de la suma de los cuadrados, de la misma forma para la combinación direccional. El amortiguamiento 5% constante, igual la excentricidad de acuerdo a la norma es 5%. Okay. De igual forma creamos la sumatoria de los absolutos. Acá, espectro y 1. Esto lo podemos dejar en la raíz de la sumatoria de los cuadrados, debido a que es por recomendaciones da una mejor aproximación a los resultados. Vamos acá, la excentricidad 5%. Listo. Acá falta un detalle. En la norma nos indica que para el análisis en la dirección vertical podrá usarse un espectro con valores iguales a 2/3 del espectro empleado para las direcciones horizontales. Entonces, al momento de nosotros definir, podemos agregar acá la dirección 3. ¿Y qué va a ser? Los 2/3 que vienen a ser equivalente a este valor del espectro correspondiente. Igual para la otra combinación. Dirección 3, 2/3, espectro. Esto mismo debemos crearlo para la dirección Y debido a que en los dos sentidos tenemos el mismo sistema estructural. Entonces vamos acá, cambiamos Y acá simplemente cambiamos dirección 2. Todo lo demás queda constante. Igual para el absoluto. Y, dirección 2. Ok, listo. Luego de haber creado el espacio de carga, podemos crear las combinaciones de carga. Vamos a crear primero la carga sísmica dinámico en X, que de acuerdo a nuestra norma es el 75% de la raíz de la sumatoria de los cuadrados, o la SRSS, y 0.25 del absoluto. Entonces buscamos SRSS en X y absoluto en X, y le ponemos sus factores correspondientes. De igual forma para el dinámico en Y. Cambiamos esto con SRSSY y absoluto en Y. ¿Okay? Y ahora vamos a crear las combinaciones de carga para las fuerzas de gravedad y de Silva. Esto funciona en la norma de 0.60 de concreto armado. Para las cargas de gravedad tiene esta combinación, y para las cargas de Silva muestras. Entonces esas las vamos a definir ahora. 1,4 de la muerta, 1,7 de la viva. Segunda combinación, 1,25 de la muerta, 1,25 de la viva, y el dinámico 1. Este mismo combo, pero para la dirección Y. Seguimos con el último combo, 0.9 de la muerta y 1 de sismo. Y de igual forma para el sismo en Y. Listo. Ahora lo que restaría sería crear el envolvente de carga. En vez de linear add, no va a sumar lo que pongamos acá, sino va a crear un envolvente. Combinación 1
son 5 combinaciones las que hemos creado. No incluimos dinámico en X ni dinámico en Y porque esas combinaciones ya están incluidas dentro de los combos que estamos considerando. Y bien, con eso estaríamos definiendo nuestra envolvente de cargas. Lo que faltaría sería analizar el modelo. Para eso vamos acá a analizar, lo que faltaría, me olvidaba de definir la masa. Para eso nos vamos acá a definir mass source. Acá es muy importante que conozcan para qué sirve cada una de estas opciones. La primera es para que el programa, si nos damos cuenta acá, la fórmula considera la gravedad, que es la misma fórmula del cortante estático dividido entre la masa de la estructura. Y para hacer el cálculo de los modos de vibración, el programa requiere de la masa. Entonces, acá para eso la norma nos da en su capítulo de peso de la edificación, nos dice que para edificaciones de la categoría C, que es nuestro caso, se tomará el 25% de la carga viva. O sea, debemos considerar el 100% de la carga muerta y el 25% de la carga viva. Esa carga muerta y carga viva se incluirían acá, en patrones de carga. No hemos incluido masa adicional, solo fuerzas. Ahora, ¿qué pasa si lo dejaríamos así? El programa estaría considerando para el cálculo de la masa las cargas que nosotros hemos asignado y aparte el peso propio de los elementos. Entonces, si nos damos cuenta acá, vamos a definir load patterns. Acá están los dos tipos de carga por defecto que crea el programa. ¿Y qué quiere decir este valor de 1? Que el programa ya está considerando dentro de la carga muerta, está considerando el peso propio de los elementos del edificio. Entonces, si es que nosotros, al momento de definir la masa, lo dejamos así, estaríamos acá considerando el peso propio de los elementos y acá también considerando el peso propio. Por lo tanto, estaríamos duplicando el peso propio de los elementos de la estructura, lo cual sería incorrecto. Entonces, lo debemos dejar así. Si al momento de definir los patrones de carga, este tendría un valor de 0, ¿sí? Ahí sí deberíamos considerar aparte, al momento de definir la masa, el peso propio de los elementos. Pero como no es el caso, lo dejamos así. Y de acuerdo a la norma, consideramos aparte el 25% de la carga. Bien. Con esto solamente restaría analizar el edificio. Vamos acá a analizar, ahora análisis. Bueno, esto lo debemos guardar. Vamos a guardar como análisis dinámico. Una vez analizado el programa, lo que debemos hacer es primero verificar cómo se está moviendo para así poder detectar algún posible error. Para eso nos vamos acá, Show Deformed Shape. Vamos a ver cómo es que se mueve ante los modos de vibración. Este es el primer modo. Vemos que es un desplazamiento en X. El segundo modo, un desplazamiento en Y. Y el tercer modo, una rotación. Bueno, es lo típico que ocurre en los edificios. Por lo tanto, podemos decir que está moviéndose bien. También hay que chequear siempre las distorsiones del lente piso y verificar que no sobrepasen lo que nos da nuestra norma, que es 0.007 para concreto armado. Estos son desplazamientos inelásticos. ¿Y cómo calculamos los desplazamientos inelásticos? Nos vamos acá a Display Show Table. Acá a ustedes les va a aparecer así, para análisis, resultados y desplazamientos. Y acá en distorsiones de piso les va a aparecer esto acá abajo, lo pueden agrandar y tienen todas las distorsiones, los drift.
Vamos a hacer el chequeo para uno de los drips en el 10º piso. Obviamente estos drips deben ser debido al sismo en X y en Y. Para el drift en la dirección X debemos considerar el sismo en X, y para el drift en la dirección Y considerar el sismo en Y. Entonces, este sería el drift en X en base a un sismo en X. Entonces vamos a verificar este valor. Como estos son los valores de la norma, son desplazamientos inelásticos, lo que nosotros debemos hacer es afectarlos a este valor por el valor de R y luego por 0.75. ¿Por qué? Si vemos en la fórmula del espectro, el espectro está reducido en un valor de R para poder hacer un análisis elástico considerando la incursión en la no linealidad de la estructura. Pero como nosotros queremos calcular desplazamientos inelásticos, lo que debemos hacer es el valor del desplazamiento calculado, multiplicarlo por ese valor de R para obtener un desplazamiento inelástico, y de acuerdo a la norma también multiplicarlo por un valor de 0.75. Entonces verificamos este valor 0.00009 por 0.75 y por el R, que en nuestro caso es 6. Y nos da un valor de 0.0032, el cual es menor, bastante menor que el máximo que nos indica nuestra norma. Por lo cual podemos decir que los desplazamientos son adecuados. Luego de que hemos chequeado los desplazamientos, si en caso, bueno, por ejemplo, si en caso no se hubiera cumplido esos desplazamientos máximos, habría que rigidizar un poco más la estructura en la dirección que la necesite, quizá agrandando más la dimensión de la columna en esa dirección, o en último caso agregando un muro, una placa, o aumentando el peralte de las vigas. Como nosotros cumplimos con los desplazamientos máximos, pasamos a la siguiente verificación, que es el cortante mínimo en la base, que es esto, que nos dice que para estructuras regulares el cortante dinámico que se obtiene de un análisis dinámico debe ser como mínimo el 80% del cortante que se hubiera obtenido con un análisis estático. Eso para estructuras regulares. Para estructuras irregulares como la nuestra, debe ser el 90% como mínimo. ¿Cómo verificamos eso? Primero necesitamos saber cuáles son los cortantes dinámicos en la base. Para eso vamos a Display, Show Tables, y nos vamos a reacciones en la base. Okay. Agrandamos esto. Entonces, nosotros queremos el cortante en la base debido al sismo. Para el cortante en X debemos considerar el sismo en X, y para el cortante en Y, el sismo en Y. Entonces estos dos son los cortantes dinámicos en la base, que debemos verificar que sean como mínimo el 90% del cortante que se hubiera obtenido en el análisis estático. Para eso tenemos acá una hoja de cálculo simple en la que vamos a hacer ese chequeo. El cortante dinámico en la dirección X sería 241.69. Y el cortante en la dirección Y es 290.32. Bien. ¿Cómo se calcula el cortante estático? Es muy simple, solo hay que aplicar esta fórmula, que es prácticamente la misma, solo que considerando el peso de la edificación. Y el peso de la edificación también lo podemos sacar de esa misma tabla. Estos dos serían la fuerza Z, fuerza vertical, o sea la red de peso, y a la carga muerta y a la carga viva. Debido a la carga muerta es 1782.1. 1782.1. La carga viva es 385. ¿Sí? No hay ningún problema. El factor de peso, el porcentaje de carga viva que se va a utilizar es 25%, como ya lo había explicado antes. Y con eso se calcula el peso de la edificación. Luego necesitamos saber los valores de Z, U, C, S y R. Z
Z 0.4, zona 3, U es 1.2 por la zona intermedia. Este periodo lo voy a explicar en un momento. TP 0.6 para el suelo, esto está en una tabla de la norma 030. El C se calcula con la siguiente forma. Acá está. Esta es la forma. 2.5 del periodo suelo sobre el periodo fundamental de la estructura, siempre verificando que no exceda 2.5. Entonces necesitamos calcular este periodo fundamental de la estructura. Eso lo podemos calcular acá en Display Show Tables y nos vamos a Model Results y acá en porcentajes de participación de masa le damos OK, andamos y acá está reacciones a la base, lo que le habíamos pedido antes, pero podemos cambiarlo a porcentajes de participación de masa. Como vemos, acá están los 12 modos que ha creado el programa y sus porcentajes de participación en cada dirección y sus periodos. Siempre hay que verificar también que acá en estas columnas, que son el acumulado de esta y este es el acumulado de esta, verificar siempre que el total de modos, la sumatoria del total de modos, exceda el 90% de la respuesta de la estructura. Eso por recomendación de la norma. Entonces vemos que para la dirección X se excede ya el 90% en el séptimo modo. Y en la dirección Y se excede ese 90% del octavo modo. Por lo tanto, el número de modos que hemos tomado es adecuado. Si fuera el caso que se necesiten más modos, podemos ir acá, antes de analizar el eje, obviamente, definir modal cases, modificamos y acá nos da un número máximo de modos. Deberíamos aumentarlo hasta un valor que nosotros creamos conveniente. Y así hacer el chequeo de esto. Pero lo que nos importa ahora es el periodo. Vemos que el primer modo, corresponde a un desplazamiento en X y el segundo modo corresponde a un desplazamiento en Y. Esos son los periodos fundamentales en cada dirección. Entonces, para eso nos vamos a nuestra plantilla y cambiamos. El primer periodo es 0.648 y el segundo periodo es 0.58. Y con la fórmula que les voy a mostrar antes de C, se calculan sus respectivos valores. Con eso, simplemente sería cuestión de reemplazar todos los valores en esta forma. Y calcular el cortante en la base. Este es el cortante estático para las direcciones. Entonces, si debe ser como mínimo 90%, entonces le sacamos el 90% ese cortante y este valor lo dividimos en ese cortante dinámico y nos va a dar nuestro factor de amplificación. Entonces debemos amplificar el espectro, pero acá hay que aclarar que una vez que hemos amplificado el espectro, ya los desplazamientos, los drift, que los habíamos chequeado antes, ya no van a ser válidos debido a que esta amplificación solo toma en cuenta las fuerzas para diseñar los elementos, no los desplazamientos. Entonces, siempre hay que hacer el chequeo de los desplazamientos antes de amplificar el espectro. Bien, ahora para amplificar el espectro, desbloqueamos el modelo con esta opción, aceptamos y vamos a definir Hot Cases. Acá es donde vamos a amplificar nuestro espectro. Para la dirección X, nuestro factor de amplificación es 1.55. Y para la dirección Z sería 0.667 por 1.55. 1.03. 1.03. Ok. De igual manera para el absoluto. Para la dirección Y, nuestro factor es 1.39 y para Z sería 1.4 y 0.04
0.93 y 1.4. Entonces vamos acá, 1.4 y 0.93. Ok, 1.4 y 0.93. Listo, con eso estaríamos amplificando nuestro espectro. Volvemos a analizar. Y una vez analizado, ya podemos usar las fuerzas que obtengamos para diseñar nuestros elementos. Por ejemplo, vamos acá a una lista de elevación, cualquiera elevación A, por ejemplo. Y con esta opción, Show Display Forces, debido a una combinación de carga, le momento del eje 3 y nos bota los diagramas de momentos en columnas y vidas. También podemos hacer que nos bote con esta opción de frente a los valores. Y si hacemos clic derecho podemos ver con más detalle las fuerzas que están actuando en nuestra estructura. Y esas son las fuerzas con las que deberíamos diseñar nuestros elementos. Bien, eso sería todo por ahora. Y los invito a ver mi próximo video de análisis estático no lineal de este mismo edificio, un análisis pushover. Y para comprobar que los resultados que se obtienen con ese análisis nos dan una visión más acertada de cómo se va a comportar nuestra estructura ante un determinado evento. Sí. Bueno, gracias.